Amigos, muy buenos días, una vez más con ustedes. Hoy, día festivo acá en los Estados Unidos, pues, la bolsa está cerrada. Me tomé el tiempo de preparar algo en función del oro para ver un poco, analizar un poco después de la caída que tuvo, la corrección que hubo en los metales preciosos, tanto plata como oro. ¿Cuál ha sido el rendimiento ya una vez de que se dio esa corrección de enero primero a la fecha? ¿Cuál es el desempeño que nos está mostrando el oro en el mercado? Y también, ¿cuál es la lectura que el mercado está dando a la fecha de hoy? Entonces, hice esta captura de pantalla y vimos que en febrero 13, el último día en que estuvo la bolsa en operación, el oro cerró en $5,046. Llegó a estar en 5,600, llegó a estar cerca de los 5,600. Es una corrección muy significativa y ahorita está fluctuando, llegó a bajar de los 5,000 y ahorita está fluctuando en el rango de los 5,000, ha estado cerca de los 5,100. Pero cuando vemos de enero primero a la fecha, vemos que el oro ha tenido una apreciación, una ganancia del 16.96%, es prácticamente el 17%. Entonces, quise ver y comparar ese rendimiento frente a otros commodities y frente a los mayores indicadores que tiene el mercado aquí en los Estados Unidos. Lo voy a comparar con el Dow Jones, con el S&P y con el petróleo, que es el commodity de mayor volumen de transacciones en el mercado. Entonces, me fui a una página de SD Bullion, donde podemos ver y contrastar el oro frente a otros productos, y encontramos, el oro 17%, y vemos S&P cerca de 0%, está flat, de enero primero a la fecha. Dow Jones, que acaba de batir el marcador de los 50,000 puntos, luego corrigió un poco, pero llegó a pasar los 50,000 puntos, está un poco por debajo del 5%. El petróleo, que ha tenido un repunte en el comienzo del año, está un poco por debajo del 10%. Y el oro, 17%. Por lo tanto, cuando vemos y comparamos con índices, los mayores índices, Dow Jones, Nasdaq, S&P, en este caso S&P y Dow Jones, vemos que el oro está haciéndolo mucho mejor a pesar de esa gran corrección, y mucho mejor también que el petróleo. Luego, escarbando en una data que encontré en un blog español muy interesante que se llama Blog Dragón Oro Plata, les quiero compartir estas dos gráficas que encontré en este blog, y es el desempeño del oro frente a las monedas. Y encontré, por ejemplo, cuál fue la pérdida de valor de monedas como el dólar americano, el yen japonés, la libra esterlina británica, frente al oro en el año 2025. Y vemos que la moneda que tuvo mayor deterioro frente al oro fue, oh sorpresa, el dólar americano. La segunda fue el yen japonés. Sabemos que Japón está pasando por turbulencias en el mercado. La economía japonesa, no podemos decir que es una mala economía, porque de hecho no lo es, pero el mercado estuvo un año 2025 un poco turbulento. Entonces eso sería razonable. Pero si ustedes ven en esta gráfica que nos trae este blog, que es muy interesante, vemos cómo todas las monedas sistemáticamente perdieron frente al oro en el año 2025. Luego vamos a la siguiente gráfica, también extraída del blog Dragón Oro Plata, donde vemos el rendimiento, el KGR que nos arroja el oro frente a esas monedas. Pero en este caso nos muestra la gráfica, el rendimiento desde el año 2000 hasta el año 2025. O sea, es el siglo XXI teniendo ya un cuarto de siglo. Es una muestra ya bastante significativa. Son 25 años donde se hace la ponderación. Y encontramos que el oro frente al dólar en esos 25 años ha tenido un rendimiento promedio de el 11% por año. Frente al euro de más del 10%, 10.8%. Frente al yen japonés de más del 12%. O sea, frente a todas las monedas, el oro a lo largo de estos 25 años ha tenido apreciaciones por arriba del 10%.
es un incremento muy significativo. Si lo comparamos con lo que es el crecimiento del índice más robusto, que es el S&P nos muestra una lectura de aproximadamente el 10,4%. Por lo tanto, el oro compite como inversión cuando es a largo plazo, largo término. El oro tiene ciclos, o sea, tiene periodos donde se puede hacer, te puede dar pérdidas, te puede mostrar números rojos. Pero cuando ya buscamos lecturas que son de larga duración, inversiones aguantadas a largo plazo, el oro da rendimientos que son muy interesantes. Y esta gráfica que nos comparte Dragón Oro Plata del blog español nos muestra cómo es así, cómo eso es consistente. Luego, en otra data que encontré en información del Consejo Internacional del Oro, el World Gold Council, encontré una información que se me hizo muy interesante, y es ver cuál es el comportamiento del oro a lo largo de las últimas crisis que hemos tenido, comenzando a partir de la crisis de las .com, que eso fue en el año 2000 básicamente. Y vemos cómo consistentemente el oro ha tenido un mejor desempeño que las acciones. Solamente en un par de ocasiones ha sido superado por los títulos de las notas del Tesoro de los Estados Unidos. Pero cuando vemos, por ejemplo, en la crisis de las .com, vemos que el oro cayó un poco, pero cayó muchísimo menos que las acciones. Cuando fue la crisis del 9-11, el oro batió de lejos a las acciones cayeron. Los títulos del Tesoro americano subieron un poco, pero el oro subió mucho más. Cuando vamos a la recesión del 2002, igual el oro vuelve a vencer a los títulos del Tesoro y vuelve de lejos a batir a las acciones. Cuando vamos a la gran recesión año 2008-2009, cuando se da toda la crisis de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, el oro tuvo un desempeño, eso fue uno de los grandes ciclos del oro. El oro batió de lejos tanto a las acciones como a los títulos del Tesoro, y así fue año tras año. Cuando se dio el Brexit en Europa, el oro batió a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, y también de lejos batió a la bolsa. Y así sucesivamente. En el año 22, en la época, ahorita recientemente, en los tariffs, cuando se dio todo el tema de los aranceles, que hubo un remesón en los mercados, pues el oro desempeñó mejor que los títulos del Tesoro de la deuda americana, y muchísimo mejor que las acciones. Entonces vemos como el oro en eventos de crisis, en entornos de crisis puntuales, el oro sistemáticamente prueba a ser un refugio real. Luego fuimos dentro de este mismo estudio del World Gold Council, vemos y nos muestran cuál es el KGR que nos muestra el oro, y nos lo muestra y nos hace la comparación frente a los stocks, frente a los títulos del Tesoro, frente a los títulos globales, frente a los commodities. O sea, saca el oro, es un commodity, lo saca de ahí, lo excluye y lo cruza contra los demás commodities. Y sistemáticamente, cuando hacemos la comparación a 20 años, el oro está ahí. Cuando vamos a la comparación a los 10 años, igual ya toma un poco de ventaja. Pero cuando vamos a los últimos, cuando son 5, 3 y un año, por ejemplo, en el último año, pues sabemos que venimos de un gran año del oro, donde el oro se apreció cerca de un 70%. Y cuando comparamos eso con los commodities, con los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, con los stocks, es que la diferencia es muy alta. Pero cuando vamos a los 3 años y vemos ese desempeño en los últimos 3 años, también es una diferencia muy significativa, incluso en los 5 años. Por lo tanto, si vemos el desempeño del oro a lo largo de la historia, pero lo tomamos de 10 años para acá, de forma sistemática, el oro viene batiendo a todos los otros indicadores, tanto del mercado como commodities. Bueno, cuando vamos y vemos en esta otra gráfica que les comparto, que también es del World Gold Council, vemos de dónde deriva toda esta dinámica del oro, por qué ese precio, ese repunte en el precio. Y sabemos que el oro es un commodity, es una materia que nos permite refugiarnos frente a dos cosas. Uno, a la exuberancia fiscal, cuando los gobiernos imprimen moneda. Esa impresión de moneda desmedida pues nos va a traer inflación, y obviamente eso deteriora nuestra capacidad de compra.
las manos inteligentes, quienes entienden cómo funciona la economía, saben que hay que buscar una alternativa para protegerse ante esa exuberancia fiscal. Y eso son las materias primas, y entre las materias primas, pues el oro es rey. Entonces vemos, por ejemplo, en esa gráfica que les comparto, cómo la curva azul de la M2, que es la impresión de moneda disparada, y ustedes ven cómo el oro va siguiendo, porque el oro persigue la curva de crecimiento de la M2. Es así como funciona. Es el único o el commodity o materia prima o producto, como lo queramos llamar, que tiene esa capacidad, tiene esa propiedad. Por eso es refugio. Y ya para finalizar, aquí vemos cuando en esta última gráfica de este mismo estudio, vemos cuando la inflación aflora, aparece ya de forma real, como el oro se desempeña, o sea, tiene apreciaciones superiores a lo que es la lectura de la inflación. Vemos la inflación cuando está en el tanto del 2% o menos, pues el oro un poco por arriba. Cuando está arriba del 5%, el oro pero ya es un desempeño ya del cerca del 10%, y ya cuando la inflación es muy alta, vemos el oro en apreciaciones del 25% y así sucesivamente. O sea, hay una correlación. A medida que la inflación se incrementa, el oro se aprecia. Hay una relación, una correlación directa. Hay un correlacionamiento. Inflación, apreciación del oro. ¿Por qué? Porque el oro definitivamente es el producto refugio, es la materia prima refugio, donde nos protege de la supremacía fiscal, de la exuberancia cuando los gobiernos deciden imprimir, y cuando la inflación golpea nuestros bolsillos. Amigos, era esto lo que les quería compartir. Espero les pueda traer alguna luz para entender un poco la dinámica del oro y del mercado. Recuerde que todo lo que aquí se comparte no tiene sino el propósito de ser informativo. Aquí nada de lo que se dice tiene como propósito insinuar, recomendar, vender cualquier tipo de producto, nada. Es solamente un propósito informativo y educativo. Y nos despedimos por acá, no sin antes pedirles, por favor, denle like, compartan con sus amigos, y quienes nos ven y aprecian el esfuerzo que hacemos para traer este material, por favor suscríbanse, que de esta forma ustedes nos colaboran para que ese material les pueda seguir llegando. No sin más, tengan ustedes un buen día.